Bueno, buenos días y encantado de verlos. Como siempre me gustaría cada vez más, ¿no? O sea, creo que prometimos hace muy poco tiempo, un año, o un año y medio, 2 años, que íbamos a intentar con esta nueva junta directiva de la Fundación SICOP de vernos mucho, o intentar vernos mucho. Vernos mucho no obviamente para vernos, sino simplemente para reflexionar. Bueno, también, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero sobre todo para reflexionar sobre cuestiones del patrimonio que nos afectan, yo creo que dentro no solamente del ámbito de Canarias, sino de todo el ámbito que la Fundación SICOP tiene, que como saben son 8 universidades españolas, con colaboración de 2 universidades extranjeras, en este caso italianas, con 4 administraciones, en el caso está aquí 2 de ellos, el Ayuntamiento de La Laguna y el Cabildo Insular de Tenerife. Faltan otros cabildos y que forman un cuerpo de muchas personas que insisten y apoyan o quieren insistir y apoyar y reflexionar conjuntamente sobre esto del patrimonio en todas sus vertientes, ¿no? Hoy día estamos aquí más limitados, o sea, no podemos hablar obviamente de todo, sino estamos hablando de un título muy sugestivo que se llama La Laguna, Patio Abierto y Paisaje. ¿Se podría apagar un poco más la luz superior? La luz superior, no, se supone que se tiene que apagar, no va a estar siempre encendida. Si no les importa a alguien, como se lo comenta seguramente fuera. Gracias. Perdón por la pantalla, vamos a intentar corregirlo para ver si somos capaces de producir la pantalla un poquito mayor. Sobre todo porque nosotros con los planos, ¿verdad?, con las pantallas pequeñas nos lo llevamos mal, ¿verdad? Gracias. Vamos a intentarlo, pero hay un problema ahí de mirarlo. Bueno, en cualquier caso, no insisto. Por tanto, gracias por estar aquí, nuestro empeño. Por supuesto, cualquier tipo de iniciativa que ustedes tengan de cara al SICOP serán bien recibidas e intentaremos instrumentalizarlas y buscar la fórmula más adecuada de desarrollarla. En este caso, a mí me ha correspondido hablar sobre cuáles eran los motivos o explicar un poquito mejor cuáles son los debates que hemos tenido. No es una posición de una tesis nuestra lo que voy a contar ahora, obviamente, sino simplemente es una explicación de motivos o unos argumentos incluso de carácter emocional que me parecen fundamentales también para afrontar cualquier tipo de acto o evento que trate de un tema tan delicado, pero tan absolutamente interesante como es el patrimonio, en este caso el patrimonio arquitectónico y en este caso el patio como elemento central de la estructura de conformación de ciertas ciudades, ¿no? Y por tanto, cómo a partir del patio se genera una cierta forma de pensamiento, de entender cuáles son los espacios, tanto privados como públicos, de la ciudad o de los espacios urbanos. Y por tanto, ahí está el tema de la focalización exacta. Y esta focalización, si le hemos puesto ahora la laguna patio abierta, pasa por favor. Tengo yo. A ver si. Bueno, esto nace en La Orotava. Aquí hay representantes de la Asociación de Propietarios del Centro Histórico de La Orotava, donde a principios de año, a finales del año pasado, a principios de este año, celebramos una reunión similar a esta, con otro planteamiento un poco diferente, en matices, pero sumamente atractivo, y que tuvimos también la participación de personas, expertos, profesionales de diferentes materias, que nos contaron su quehacer, sus reflexiones, sus pensamientos a la vez de esto. Nació en La Orotava fundamentalmente porque los propietarios de casas históricos tienen una presencia muy activa, no solamente entre los propios asociaciones, sino con el ayuntamiento, con las administraciones, con el Cabildo me consta, con el ayuntamiento me consta, con el gobierno me consta, preocupados en qué hacer con estas magníficas, no solamente mansiones o casas, patios, sino también su relación de esas casas, patios, con el exterior de la ciudad, o sea, con la calle, o con la huerta, o con el barranco, o con los espacios públicos. Y, por tanto, intentar establecer una lógica nueva. Esto se produjo, el resultado fue, a nuestro entender, excelente, diría yo. Académicamente se usan palabras ahora muy raras, ¿no?, para determinar cuando una cosa es muy buena, ¿no?, que no la voy a pronunciar, pero yo diría que es excelente y de luego dio motivos de satisfacción no solamente a los propios propietarios, sino a nosotros como germen de esta iniciativa, el de ofrecer esta reflexión que además tenemos publicada
y que también, conjuntamente con la de La Laguna, con esta, vamos a presentarnos, ya está en confección, dentro de un programa europeo de investigación aplicada, con actuación implicada a través de los proyectos del New Horizon 2024, que estamos prácticamente entregando, conjuntamente con un eje meridional que viene desde Turquía hasta el Atlántico. Es decir, Turquía, Grecia, Malta, Italia, España en sus dos vertientes, la vertiente mediterránea y la vertiente atlántica. Son 8 comunidades científicas, profesionales, con administraciones que vamos a intentar desarrollar en los próximos 4 años una estructura donde evidentemente La Laguna y La Orotava y Las Palmas de Gran Canaria y Terror seguramente van a ser los focos puntales de esas ciudades dentro de ese contexto. Nos falta a nosotros una gran duda que afortunadamente estamos intentando resolver, que es cruzar el charco. Y entender, buscar también esto que estamos haciendo en Europa, hacerlo desde el punto de vista de la comunidad iberoamericana. Porque nosotros sí sabemos que el puente nuestro de cara allí es fundamental. Es mucho más trabajoso porque no tenemos todas las capacidades desde el punto de vista de formularios de investigación o formularios profesionales vinculados a Horizon 2024 o cualquier tipo de germen que pueda establecerse una participación efectiva de tantas instituciones, de tantas universidades, pero ya hemos encontrado una, conjuntamente con alguna universidad sudamericana, y yo voy ahora, precisamente por otros motivos profesionales, a México y vamos a intentar con el UNAM ya pues cerrar una especie de principio de acuerdo. UNAM es la Universidad Nacional Autónoma de México, posiblemente la universidad más grande del mundo, construida en un pedregal, en un mal país, bellísima arquitectura, y vamos a intentar pues cerrar ese acuerdo para poder desentrañarlo. Me estoy enrollando mucho en prolegómenos, ¿verdad? Pero quizás sea más interesante de lo que yo quiera contar, o de lo que quería contar. Bien, yo siempre pongo la misma diapositiva al principio para explicar esto del patio, y es esta casa, la Quinta Verde en La Palma. Una casa extraordinaria, como ustedes pueden ver ahí, no creo que una pieza rectangular con diferentes cubiertas a 4 aguas, con varias crujías, con 2 pieles de muros que limitan perfectamente el perímetro de la casa. Se pone la cubierta sobre las mismas y hay una cubierta que no está, que se les olvidó, que sería el patio. Pero que ese patio es capaz, desde ese patio se ve la imagen de la derecha. Los extraordinarios molinos de agua que están justamente enfrente de esta posición y ubicación prodigiosa de esta casa. Y en las imágenes inferiores que dan cuenta un poco de cuál es la volumetría y los aspectos tan bellos como una ventana que no tenga ventanas, pero tiene el hueco para ver el patio, o desde el patio ver la ciudad. Desagradablemente lo que se ve del patio a la ciudad es muy malo, y está muy mal construido y pésimamente urbanizado. Sin embargo, todavía se mantiene este efecto de relaciones que cuentan perfectamente la motivación, yo creo que más clara que existe, para mí, por lo menos para contar la importancia del patio dentro de la construcción, no solamente de la estructura de los edificios, sino su implicación con el territorio donde está habitado. Podríamos hablar de miles de casos y ejemplos en Canarias de esto, ¿verdad? Tanto en el norte como en el sur, con muchas diferencias geográficas de ubicación, etcétera. Pero fundamentalmente creo que tendríamos que referirnos, en el caso de La Laguna, y dado la idiosincrasia propia de la construcción lagunera de las casas previamente del siglo XVI hasta la actualidad, y necesariamente tengo que referirme, yo creo que a 2 documentos que me parecen fundamentales. Bien, este sería el programa que ustedes tienen y que vamos a desarrollar en estos días, que después al final me lo referiré. Los 2 elementos que a mí me parecen fundamentales sería un libro, que es La arquitectura del patio de Antón Capitel, y el otro sería La Casa Meridional, un proyecto de investigación con 3 libros que coordinó Gonzalo Díaz Recasens y que tuve la suerte de participar en ese grupo y presentar todos los levantamientos de Canarias en ese documento que se hizo en el 92 y 94.
antes de cualquier levantamiento y antes de cualquier catalogación y determinación y decreto de conservación de patrimonio de cualquiera de las ciudades o edificios que existían en Canarias. Y había una preocupación, obviamente, desde el punto de vista no solamente académico, sino profesional, y me parece que estos dos ejemplos son relevantes, son muy relevantes para determinar qué era lo importante en ese momento. El escorzo de Antón Capitel a través del patio, evidentemente hacía una codificación del patio desde toda la historia, pero fundamentalmente basado en la construcción del patio como elemento del proyecto del patio, como elemento de construcción de la arquitectura, y lo basaba fundamentalmente dentro de su mundo con una característica muy clara, a través del hotel, a través del claustro y a través del patio sevillano, fundamentalmente. En el caso de la Casa Meridional fue completamente diferente. Se planteaba el problema del territorio y, por tanto, de la ubicación. Y, por tanto, cómo era posible que en el mundo meridional es donde se produce patio. En el norte no hay patios, en el mundo nórdico. El patio tiene otra acepción completamente diferente. Las grandes arquitecturas de Jacobsen, por ejemplo, extraordinarias. El sistema del patio no tiene nada que ver con el patio meridional. Y, por tanto, todos los sistemas de representación e incluso de proyecto tienen otras visiones completamente diferentes a los conceptos que están aplicados no solamente a la Meridión, sino a través de estos dos puntos que estamos hablando. Lo mismo pasa con los o sea, el sistema de organización del sistema de patio, por ejemplo, en ciertas latitudes inferiores, digamos a Brasil, sobre todo africanas, muy poco que ver también. Por tanto, estamos hablando, tenemos que empezar a acotar y ya la primera acotación sería pues, buscar un marco de ubicación. Hay textos que dicen, incluso en Canarias, donde el patio en Canarias es un patio sevillano, nunca lo fue, ¿no? E incluso algunos han planteado en textos escritos diciendo que el patio era un elemento vinculado con respecto a un patio de luces, en el sentido portugués o en el sentido sevillano o en el sentido mediterráneo, tampoco. Está muy claro en el texto de Casa Meridional las dificultades de entendimiento de lo que significaba el patio. El patio y el largo, el patio y la cocina, o el patio y el fuego, ¿no? Como dos sistemas que estaban impregnados en una forma proyectual de entender la casa, en este caso. Claro, en ese documento pues presentamos, fíjense, en todos los levantamientos, aquello hecho con tinta, ¿no? O sea, con tinta y con Paralex, ¿no? Hicimos, me parece que fueron casi 300 y pico edificaciones solo en Tenerife. Plantas, alzados, secciones, patio, cubiertas, solo los alzados, mezclando alzados unos con otros, plantas solos con los patios para ver la diferencia de los patios y la forma de construcción, secciones de los patios, no sé cuánto, no sé qué, y todo ello es una suerte simplemente de documentar, o sea, de documentar, de entender cuál era la lógica proyectual. Y digo proyectual, no digo histórica. Digo proyectual en el sentido de saber cuáles son los mecanismos e instrumentos que en este caso los arquitectos tienen para poder desentrañar cuáles son las claves de lectura que tienen estas piezas, ¿no? Porque sin desentrañar estas claves de lectura resulta dificilísimo actuar, ¿no? Estoy hablando como proyecto, es decir, por lo tanto, con la simulación del proyecto. Después viene la construcción. Pero si no vamos a la simulación del proyecto como materia que sea capaz de articular un discurso, muy poco después, en la ejecución, yo diría en el 99%, será una pésima restauración. ¿Eso qué significa? Que estoy dando valor a un elemento que es el plano, el documento, pero no el documento GIS, Sistema de Información Geográfica, también, no el documento infográfico, no el documento del levantamiento técnico, tecnológico, no. Estoy hablando de la intencionalidad del documento y, por tanto, de la capacidad de interpretar y representar lo que uno tiene en cada momento, que va a ser diferente. El plano de Garachico de este dibujo de 1988, donde hicimos el levantamiento de todas las casas de Garachico, una a una, entre dos calles, dibujada a mano. Veo a alguno que participó en aquella frenética e intensa participación, donde lo que queríamos era dibujar, y esa zona, y el plano de la derecha son todos los árboles con las huertas y con las cubiertitas, para definir esa relación entre estos dos mundos, ¿no?
una planta baja a cota cero de toda la ciudad y una cota alta con toda la definición de elementos, hasta los árboles, plataneras, calles, cimientos. Desgraciadamente esto no lo tenemos en la laguna. No lo tenemos. Y sin embargo tenemos activos extraordinarios y nos falta representación proyectual. Si una ciudad o un pueblo o una ciudad no es capaz de convertir, de establecer las lógicas de representación de su propio contenido físico, va a ser difícil que entendamos lo que queremos hacer. Por eso este seminario lo que pretende es precisamente eso, contribuir, ofrecer, ayudar y discutir y reflexionar sobre ir construyendo esa representación colectiva que necesitamos de la ciudad, que sobrepasa con que tengo que hacer una viga de madera y conservarla. Si no hay una lógica que se entienda cuál es el motivo por el cual esa representación tiene su lógica, difícilmente vamos a llegar a un nivel de exquisitez o a un nivel de excelencia, palabra académica, que logre un fruto determinado. Las casas de la laguna, como por ejemplo esta, o los patios de la laguna, por ejemplo, esto es la casa consistorial, justamente el patio de la alcaldía, motivo del cartel, ¿verdad? Pues tienen cosas, como ustedes ven, sorprendentes, bellísimos. Yo creo que no se les escapa de toda la serie de fotos que voy a poner aquí, muy rápida. Esto es en La Rotava, casa de un señor que está aquí, que la traje por otras. Y vamos viendo cómo las transformaciones, otra casa en La Rotava, como vamos viendo la importancia, la dignidad y la sobriedad que tienen estas casas hoy día todavía como representación. Esto es en La Palma, y donde el sistema de continuidad del patio entre interior y exterior se desvela incluso como un sortilegio que hay que adivinar, ¿no? Que hay que intentar graduar. Y eso pasa en casi todos los patios. Los patios no solamente son cerrados en sí mismos, como el caso de la Quinta Verde en La Palma. Hay una misión de ver el cielo, de ver una esfera, de ver el exterior, de ver la calle, de aproximarse, de establecer relaciones, e incluso relaciones de contigüidad entre los propios elementos que construyen la casa. ¿Cómo se llama eso? Proyecto. Eso es una operación proyectual que está basada, por ejemplo, en el tema de la continuidad del patio dentro de la casa. Si no hay un argumento proyectual que esto se evidencie, el proyecto no. Si no hay una voluntad de entender el proyecto como cualquier tipo de argumento que queramos introducir desde el punto de vista de la ciudad, la propia casa, nos vamos a encontrar con la pena de que posiblemente no tengamos claro cuál es el papel de esas casas o de esos patios dentro de la ciudad. Y estarán sujetos a transformaciones fundamentalmente de uso, que son los más habituales. Y claro, eso empieza a ser un poco ridículo, ¿no? No digo que no sea útil, es importante, pero exclusivamente no. Y ahí es donde vienen nuestros problemas, y ahí es donde viene nuestra participación de ofrecer esta reflexión en voz alta para comprender todas estas situaciones. Por ejemplo, patios que dan a calle, como a través de un tapial. O patios que se ofrecen como la Quinta Verde, esto es el caso de La Rotava, y donde pasa lo mismo. Hay una ventana donde hay un patio y la ventana se conforma como una fachada casi urbana a la calle de La Rotava, pero detrás hay un patio. O incluso casas que se abren, y se abren a las antiguas huertas posiblemente, o al antiguo territorio, o al antiguo camino, y que tienen una suerte de entender una vinculación doble entre lo que significa la calle como trazado y la ciudad-territorio. Y por tanto tenemos que estar abiertos a comprender que esto es una nueva dimensión que cada día más se está produciendo en todas las ciudades canarias, de una forma absoluta. Es decir, el sistema de huerta-patio hoy día ya no es la forma del proceder de la construcción, y por tanto tenemos que intentar reflexionar cuál sería nuestro destino futuro para saber cuál es el papel que tiene que desempeñar no solamente la casa, sino el patio y la casa en relación con el entorno de la ciudad. ¿Esto qué significa? Si vamos a la laguna y los 3 puntos rojos son los 3 conventos fundamentales, dominicos, agustinos y franciscanos, fíjense que los 3 están en los extremos de la ciudad y los 3 tienen un vaciado de entrada, es decir, una construcción en L, como una plaza de acogimiento antes de entrar o al convento o a la iglesia. Es un caso excepcional que pasa en la laguna, pero que pasa en otros sitios meridionales. Hay un ejemplo extraordinario, posiblemente para mí, el ejemplo más singular absolutamente que existe de proyecto contemporáneo,
que es la ampliación, el edificio que construye Álvaro Sisa en Santiago de Compostela, al lado del convento de nuevo de los dominicos, donde está el Museo de Arte Contemporáneo, y donde precisamente él lo que hace es recurrir a ese patio como elemento primordial de la construcción del proyecto contemporáneo en la ciudad de Santiago de Compostela. Si el trazado de la ciudad estaba basado en este principio interior de lo que está metido en negro, que se basa no en un cardo hidrocumano, sino en unas paralelas de calle a través de la carrera, fíjense cómo las afecciones exteriores de la ciudad contemporánea, que son lo que está en rojo, azul, verde, cambian completamente el papel que la ciudad tiene hoy desde el punto de vista urbanístico, con respecto a los espacios públicos exclusivamente. Es decir, este espacio es una invasión, obviamente, a lo que era el trazado anterior. Sin embargo, es una propuesta posiblemente excelente, aunque a mí no me gusta, pero es excelente como documento técnico, de una propuesta que hizo el Plan General de Machado para atravesar la ciudad y construir el cardo de la ciudad y conectarlo con la zona de Tegueste. Este sería el plano que propone el plano de ordenación de Tomás Machado, y fíjense cómo lo que pretende es atravesar absolutamente la ciudad, destruyendo obviamente ciertas casas y proponiendo la continuidad, cosa que para aquel momento pues, tenía una lógica determinada, hoy día es aberrante, obviamente, ¿no? Pero que no hay que quitarle la lógica desde el punto de vista que en aquel momento había un principio completamente diferente de entender lo que era la capacidad de entender las relaciones territoriales sobre la ciudad. Ahí ven los planos precisamente. O, por ejemplo, el caso fíjense cómo incluso en el plan de Machado establece una regulación absolutamente de todos los patios interiores. Porque no es verdad que la laguna era el plano de Torriani, para nada. El plano de Torriani es una invención de Torriani, que no corresponde con la realidad. Es una representación de la ciudad, no es un levantamiento de la ciudad. Nunca hizo levantamiento Alberto Torriani, hizo una representación de la ciudad a su forma de pensar en la época y por tanto transmitía su representación. Nunca fue lo que está construido ahí, nunca se construyó. Salvo las cosas que permanecían o que estaban. La construcción de los patios de Torriani existen muy pocos. La primera propuesta radical de patio de la laguna la hace Antonio Machado en el plan general con respecto a los espacios interiores. Desde mi punto de vista también interesante, pero hoy día aberrante, porque es la homogeneización del patio como patio de manzana y con construcción perimetral en una o dos crujías, cosa que la laguna no tiene y que no es nada homogéneo. Y por tanto la construcción del patio es precisamente el juego de la heterogeneidad absoluta, a partir de los principios que cada una de las casas se iba proponiendo desde el punto de vista proyectual o desde el punto de vista de su necesidad, amparada en una forma de construir, en unos códigos de construcción muy claros y en unos procesos constructivos vinculados con principios e ideas y valores sobre la construcción. Intentar homogeneizar, por tanto, esto en la propuesta de Machado sería, el resultado es escaso, o por lo menos difícil de aceptar hoy día, ¿verdad? Esto supone también las operaciones como, por ejemplo, lo que significa la Avenida de la Trinidad, o la Avenida Paralela de Herradores, que comunica dos polos hoy día, la Universidad Cristo, o sea, Convento de San Francisco, y que determinan un proceso absoluto de transformación, no solamente de la plaza, sino de las edificaciones y patios que van en esos doble ejes, ¿no? Y que van a determinar pues, ciertos problemas muy importantes, como la aparición de sistemas de pórticos nuevos, novedosos, horribles, desde el punto de vista de su calidad constructiva, con posibilidad de normativa de regularlo, a través de planes determinados, de un espacio que es obsoleto, porque ese espacio fundamentalmente era para atravesamiento a nivel de avenida. Hoy día es un fondo de saco, o sea, un cul-de-sac, por tanto habrá que plantearse cuál es el papel de la avenida, en este caso la Avenida Trinidad, como elemento fundamental de llegada incluso de los tranvías, accesibilidad, etcétera. No parece que hoy día nadie se atreva a proponer la continuidad de la Avenida de Trinidad y la rotura de las diferentes edificaciones que se va a encontrar en el camino. Pero desde luego la forma de entender este sistema de pórticos, cada uno, hay exactamente 40 tipos diferentes de pórticos en un espacio muy reducido, con diferentes alturas, sección, materiales. Claro, vas paseando por ahí y te das cuenta de lo terrible que puede ser eso.
o todo lo que significa el borde de la trasera del barranco de la Carnicería, el antiguo desagüe de la laguna, donde en determinados problemas podemos ver todas las dificultades de cotas y de trazas para poder determinar todo este mundo determinado. Los tres conventos extremos, con la plaza, con esa forma de plaza, espacio abierto. Y cómo a partir de ello se pueden reconocer perfectamente tres cosas esenciales. El camino largo, que nace precisamente en el patio del convento de San Agustín. Justamente el borde de la laguna, el borde de la antigua laguna. Y hoy día uno de los palmerales soberbios más espectaculares que yo he visto en mi vida con alineación continua, hablando de fénix canariense. Pero si se dan cuenta, en la fotografía no habían palmeras, no eran fénix canarienses en el origen, ¿no? Y fíjense hoy día cómo están, lo bellísimo que están, ¿no? O, por ejemplo, otro de los temas extraordinarios vinculados a esa forma de cómo el patio surge, que es todo lo que llama en el plano de la laguna Antonio Pereira y Pacheco, lo que está señalado ahí, que sería una cosa que no se reconoce, que era donde está el agua, el motivo del agua fundamentalmente y todo el control del agua que viene de la laguna. Y eso se produce a través de lo que se llama la Alameda del Prado. Alameda del Prado y la vista del estanque grande. Alameda que tiene esta forma. Una forma donde nace fundamentalmente para ser precisamente Alameda. Es decir, principio de Alameda donde los ciudadanos van a pasear o de mercado, los días de mercado, a intercambiar o conversaciones o productos o formas de relación entre las personas. Normalmente eran alamedas, se acuerdan que la alameda más prestigiosa posiblemente del mundo sería la alameda de Nápoles, ¿verdad? Hay una relación de todo el tema de alameda y es una pena que esto no lo tengamos hoy día en la laguna porque está mal. Y creo que tiene el mismo nivel de conservación o de patrimonio como ciertos valores que pueda tener cualquier tipo de casa. Porque ahí también es una forma de entender la organización de la ciudadanía como tal. Este sería el estado actual. Y en definitiva, lo que planteamos, por tanto, como debate, sería desde el patio a la ciudad o desde la ciudad al patio, ver el papel, cuál es el papel contemporáneo del patio y cuál es el papel, por tanto, del centro histórico de la laguna hoy día en la ciudad contemporánea. Si no aclaramos el papel desde el patio, desde su propia íntima y mayor potencialidad que tiene la casa, de los materiales y las formas constructivas y los procesos constructivos espaciales que tiene ese patio como dimensión. No somos capaces de establecer unas reglas, capaces de entender cuál es el papel que hoy día tiene estas arquitecturas dentro de la ciudad de la laguna. Creo que no seríamos capaces de ofrecer una nueva contribución para el futuro a las siguientes generaciones. Sabemos que esto es difícil desde el punto de vista de los niveles que componen la necesidad de intercambio. Y yo creo que hay 5 niveles. Está la decisión política, está la administración y los técnicos administrativos y la administración técnica, está la academia, está el profesional y está el propietario. En este momento, de estos 5 parámetros, yo diría que en Canarias están jugando solamente 2 o 3 algunas veces. A mí me parece que para poder ofrecer una contribución a las futuras generaciones hace falta los 5, imprescindiblemente. Lo otro sería, yo creo que engañarnos, no nosotros mismos, sino a las futuras generaciones. ¿Es fácil? Para nada. Aquí hay personas que están en administraciones y saben lo difícil que es el día a día y lo difícil que es el día a día de tramitar las cosas. Aquí hay profesores académicos que incluso saben lo difícil que es llegar o al propietario o a la administración o a buscar reflexiones comunes. Por ejemplo, desde la academia donde yo estoy, en la Escuela de Arquitectura, por ejemplo, de un solo sitio de la laguna hay 160 proyectos. Y estoy convencido de que nadie lo ha visto. Pero convencido. El problema es nuestro, de la academia, y es nuestro, o de las instituciones, de saber ver que eso es un nivel de sabiduría extraordinario para saber y para ofrecer criterios y para plantear posibles soluciones.
Y, por supuesto, a los profesionales que vayan encargados para que ellos también sean capaces de participar y ver y prever cuál es definitivamente la capacidad proyectual que tienen las nuevas ciudades en su futuro. Pues este es nuestro reto como fundación. Y este es nuestro reto por este curso, intentar hacer este espacio reflexivo, un espacio, por otra parte, que fue, yo creo que una de las primeras intervenciones más destacadas que ha tenido La Laguna, de un arquitecto fallecido, de Manuel García Gómez, y que a mí me parece un magnífico resultado de muchos años atrás. Por eso hemos intentado, con la Fundación Caja Canaria, que es propietaria, hacer el esfuerzo de compartir con la exposición de Vicky Penfold, y nos parecía muy adecuado hacerlo aquí en esta sede. No solamente porque la Fundación pues, siempre nos quiere y nos apoya, sino también por ser uno de los primeros casi patios que se recuperaron de unas casas que estaban prácticamente destrozadas en aquel momento. Bueno, sin más, pues pasamos ya al seminario. El seminario, como ustedes ven, consta, aparte de la intervención que es la primera de esta tarde, del primer conferenciante, se articula en 2 tardes de conferencias y una visita mañana por la mañana a lo largo de 10 inmuebles que hemos seleccionado con Beatriz, responsable de la Gerencia de Patrimonio de la Gerencia del Ayuntamiento de La Laguna, y con Blanca Fajardo, vicepresidenta de la Asociación de Propietarios, se han seleccionado, no podíamos seleccionar muchísimo, pero al final hemos decidido entre todos, ir para intentar en 2 horas y media, 3 horas, de ver lo posible. Por tanto, ya les pedimos que se inscriban los que quieren ir a esa visita mañana por la mañana, que partimos desde aquí, desde la Plaza Adelantado a las 9:30, y haremos prácticamente una ida hacia la Concepción y una vuelta. Una ida seguramente por Timpalaí, Carrera hasta arriba, y volver casi manteniendo el rumbo de San Agustín. Podríamos ir a muchos más, pero es imposible, no tenemos espacio. Sí les rogaría que se inscribieran fundamentalmente porque tenemos una cierta limitación para entrar en las casas en cuanto a número de personas. Pero no hay problema, podemos entrar de 2 veces o lo que sea. Lo que sí es, nos hemos programado mantener muy bien el horario. Por tanto, si alguno quiere tomarse un café, que salga, ¿verdad?, para intentar mantener el ritmo y estar aquí a las 12, a la 1, 12, 1 menos cuarto, con el fin de que la Gerencia de Urbanismo y sobre todo Beatriz Simón, la arquitecta responsable, nos va a deleitar, yo creo que en un tema que hoy día es fundamental, que es la previsión o su previsión o su reflexión sobre el futuro del Plan Especial de Protección del Centro Histórico de La Laguna y del Plan de Uso y Gestión de La Laguna, que en este momento están bregando precisamente con estos asuntos para definir cuál es su rumbo dentro de La Laguna. Por tanto, estamos en un momento estratégicamente interesante porque es un momento de cambio, un momento de ver cuál va a ser el futuro y cómo se va a gestionar este futuro inmediato que vamos a tener. Y cerraríamos, por tanto, por la tarde con el otro bloque, con la otra sesión. Para las 2 sesiones, contaremos con 2 extraordinarias también arquitectas, que son Gis Hase, como moderadora de la primera sesión, creo. Sí, correcto, que está allí, Gis Hase. Y la moderadora de la segunda sesión, que sería Blanca Fajardo, arquitecta también. Al final de cada sesión, es decir, esta tarde y mañana por la tarde, ella, aparte de presentar a los diferentes conferenciantes, va a hacer una moderación, una mesa redonda de moderación en cada una de las tardes. Bien, y eso sería todo, presidente. Si no me olvido nada. Sí. Bien, para no hacer allí Hase que venga, ¿verdad? Me transformo en ti, si no te importa, ¿eh? Hacemos una pequeña transfiguración que obviamente no va a ser difícil, pero permítanmelo, sobre todo para no molestarle a ella, que venga aquí para presentar ya al primer conferenciante de la sesión, que es Juan Carlos Arnuncio. Juan Carlos Arnuncio, perdón, compañero y, como ustedes saben, grandísimo arquitecto, catedrático de proyectos de arquitectura de la Escuela de Valladolid y la Escuela de Madrid.
Yo diría, bueno, yo creo que la documentación la tienen ustedes y la van a tener en la página web de todos los currículum de todos los conferenciantes, que siempre es bueno, ¿verdad?, que lo tengan todos ustedes. Pero yo diría que en la llamada que hicimos a Juan Carlos Anuncio habían dos cosas que eran fundamentales para comprender esto del patio. Que era, primero, su capacidad de llegar al límite sobre el proceso proyectual que tiene que tener un proyecto para afrontar un patio en general, pero sobre todo y en particular en muchos. La sorpresa extraordinaria mía desde hace muchísimos años y de toda una serie de compañeros que yo creo que muchos están aquí fue el patio herreriano de Valladolid, la transformación del patio herreriano que nos abrió, yo creo que a todos los arquitectos de aquellas generaciones, nos abrió de una forma extraordinaria de cómo entender la contemporaneidad dentro de un elemento tan emblemático y tan absolutamente preciso como es el patio herreriano. De la situación de cómo estaba a cómo lo ofreció en su proyecto, demuestra pues todas las habilidades que hay que tener, pero sobre todo toda la cientificidad que hay que tener desde el punto de vista de la operación proyectual para llegar a un nivel de profundidad como el que ha tenido él. Aparte de todo, él ha hecho varios proyectos donde el patio es un elemento importante e incluso hoy día está trabajando sobre la catedral. O sea, por tanto, tenemos con nosotros pues uno de los exponentes, yo creo que todavía más importante que tiene sobre la actuación en patrimonio desde el punto de vista del proyecto de arquitectura como elemento relevante en la operación. Y cuando insisto mucho en proyectos, me gustaría que me entendieran. No es que porque tenga fobia o una posición enfrentada con otras fórmulas, pero no se puede entender la arquitectura si no es a través del proyecto de arquitectura. Y nunca solo a través de la historia. Los grandes problemas que estamos teniendo, no solo los proyectistas, sino la arquitectura, creo yo, es que hay un excesivo escorzo sobre la interpretación de la historia de la arquitectura en el patrimonio. Y se habla muy poco de cuáles son los valores y principios del proyecto de arquitectura que interviene en el patrimonio. Por eso, innovación o conservación no es un problema lo que se puede quitar o se puede poner, sino es entender cuál es el instrumento que es capaz de valorar lo que existe y mejorarlo. Y ese documento, el único que hay, que yo sepa, se llama proyecto. El proyecto es el que tiene que establecer la valoración de lo que existe y tiene que asumirlo él y tiene que evidenciarlo él. Si no lo evidencia, será un mal proyecto. Muchas gracias y con nosotros Juan Carlos Anuncio, que evidenciará, yo creo que con toda claridad, cuáles son los argumentos que he intentado de transformar hoy aquí. Gracias.